Dicen que en las alturas del altiplano boliviano, donde el viento silba entre los cerros y el silencio parece hablar con los dioses, aún se puede ver la silueta de un hombre convertido en piedra, un cuerpo endurecido por los siglos, con los brazos extendidos hacia el cielo, congelado en un grito que nadie escuchó. Le llaman el hombre de piedra, y su historia es una advertencia, una que los abuelos aún susurran junto al fuego cuando la noche cubre las montañas. El viajero. Cuentan que hace mucho tiempo, cuando los caminos eran solo huellas de polvo y los pueblos se comunicaban con señales de humo, un viajero solitario atravesaba el altiplano. Era un hombre fuerte, de mirada arrogante y voz dura. Venía de tierras lejanas, buscando oro, fortuna y fama. Llevaba un sombrero de ala ancha, una capa gastada por el viento y un bastón tallado con símbolos que ni él comprendía. Caminaba días enteros sin mirar atrás, sin agradecer al cielo por el alimento, ni al suelo por dejarle pasar. La gente de los pueblos lo observaba con desconfianza. Decían: ese hombre no tiene alma andina, camina sin respeto por los apus, los espíritus de las montañas. Pero él se reía. Espíritus, bah, son solo piedras, y las piedras no castigan. El camino de los apus. Una tarde, el viajero llegó a una zona extraña donde el viento soplaba con fuerza y las nubes se enredaban entre los picos nevados. Era el camino de los apus, un sendero sagrado que los ancianos evitaban cruzar después del atardecer. El aire se volvía pesado y el suelo, cubierto de pequeñas figuras talladas en roca, ofrecía señales de respeto: hojas de coca, vasijas rotas, miniaturas, ofrendas antiguas. El viajero las pateó sin cuidado. Basura de supersticiosos. Entonces el viento cambió. Sopló de golpe, como si la montaña respirara con rabia. Las nubes se cerraron sobre él y la tarde se volvió gris, casi negra. Una voz profunda, como si naciera desde el fondo de la tierra, susurró: ¿por qué profanas mi camino, forastero? El hombre se detuvo mirando a su alrededor. No había nadie, solo el viento, los cerros y un silencio espeso. Rió con nerviosismo. ¡Vamos! ¿Quién anda ahí? La voz volvió a hablar, más cerca. Agradece, pide permiso, o el suelo te recordará por siempre. Pero él respondió con desprecio: no temo a tus piedras ni a tus leyendas. Yo soy dueño de mi destino. El castigo. El trueno rugió. El cielo se abrió en una tormenta repentina. El viento golpeaba su rostro y el suelo empezó a temblar bajo sus pies. El viajero corrió, tropezando entre las rocas, riendo entre gritos. ¡Quieren asustarme con cuentos! Pero entonces vio algo que lo detuvo. Frente a él, en medio de la lluvia, apareció una figura gigantesca hecha de piedra. Tenía forma humana, pero su rostro era el de la montaña misma. Sus ojos brillaban como brasas bajo la tormenta. Te advertí, forastero, nadie camina por mi senda con soberbia. El hombre quiso retroceder, pero sus piernas no respondían. Intentó gritar, pero su voz se perdió en el viento. El suelo se abrió y una energía densa lo envolvió. Sintió como su cuerpo se endurecía, como el frío se metía bajo su piel, congelando cada hueso. Sus manos se elevaron instintivamente hacia el cielo, pidiendo perdón, pero era demasiado tarde. Cuando la tormenta cesó, el viajero ya no respiraba.
Su cuerpo se había convertido en piedra, una roca con forma humana mirando eternamente hacia las montañas que había insultado. El silencio. Al día siguiente, los pastores del altiplano encontraron la figura. Algunos dijeron que parecía viva, otros que aún podían escuchar un suspiro cuando el viento pasaba entre sus grietas. Desde entonces, el lugar se volvió sagrado. Los viajeros dejan ofrendas, hojas de coca, cigarros, flores secas, y nadie osa burlarse de los apus en ese tramo del camino, porque todos saben que el viento escucha y que la montaña nunca olvida. Dicen que si visitas el altiplano en una tarde de tormenta, puedes ver al hombre de piedra bajo el relámpago, con los brazos alzados hacia el cielo, como pidiendo una oportunidad que jamás llegó. Y algunos aseguran que si caminas sin respeto, el suelo tiembla apenas un poco, como si advirtiera que puede volver a hacerlo. Si te gustan estos tipos de videos fascinantes, intrigantes, leyendas, mitos e historias, no olvides suscribirte a nuestro canal de Leyendas del Pueblo. Dale like y comparte este video. Y recuerda, en la tierra de los Andes todo vive, las montañas, el aire, las piedras, y quien no las respeta termina siendo parte de ellas.